que están viviendo los argentinos hoy, lo vivimos hace 30 años. Y lo vivimos peor, porque los argentinos no tenían, como tuvimos hace 30 años, una inflación a la venezolana, porque eso lo tuvimos en el Perú con el primer gobierno Alan García. De regreso, y vengo de Argentina, donde lo que he podido ver es que están yendo a un lugar que ya conocemos. Los argentinos están tratando de ir a un lugar al que nosotros fuimos hace 30 años, a liberalizar la economía. Y la pregunta es si lo van a lograr esa guerra que le ha declarado Javier Milei a la casta, cuando para llegar al gobierno ha tenido que aliarse con un pedazo de la casta. Y donde para lograr sus objetivos electorales ha tenido que construir improvisadamente un movimiento donde los filtros no han funcionado de la manera más eficiente y donde hay demasiada gente que ha estado involucrada en las gestiones anteriores, que han puesto a la Argentina en la situación en la que está, y donde además se ha permitido el acceso de lo más conservador de la sociedad argentina. Y hay una cosa que yo no entiendo: ¿cómo puede ser tan liberal en la economía y tan conservador en todo lo demás? Pero en fin, ese problema es de los argentinos. Pero a donde quiero llegar con el inicio de esta reflexión es que lo que están viviendo los argentinos hoy lo vivimos hace 30 años. Y lo vivimos peor, porque los argentinos no tenían, como tuvimos hace 30 años, una inflación a la venezolana, porque eso lo tuvimos en el Perú con el primer gobierno Alan García. Y teníamos una crisis económica espantosa, y teníamos un Estado absolutamente fallido, la inmensa mayoría de la economía nacional estatizada y mal estatizada, con administraciones no solo ineficientes, sino ladronas, que dicho sea de paso, nunca fueron castigados debidamente. Y encima teníamos el agobio del terrorismo. Éramos un país colapsado, un país al borde del abismo, si no estábamos cayendo ya por él. Y era evidente que lo que había que hacer es lo que se hizo en ese momento. El Perú necesitaba vivir su realidad y hacer un ajuste económico. Y si algún mérito hay que reconocerle a Fujimori, es que hizo lo contrario a lo que ofreció en la campaña electoral, porque la gente del Perú tiene muy mala memoria. ¿Ustedes se acuerdan quién hizo presidente a Alberto Fujimori el año 90? La izquierda, el APRA y las iglesias cristianas. Exitosa. Por eso se hizo presidente. Contra Vargas Llosa, que cometió el terrible error de aliar al Movimiento Libertad, que era algo nuevo, renovador, que incorporó a la política gente que nunca había hecho política, aliándose con Acción Popular y PPC, que era más o menos el símbolo, el emblema del pasado del que el Perú quería salir. Y perdió las elecciones diciéndole a la gente: hay que hacer un ajuste económico, y Fujimori ganó las elecciones diciendo: no vamos a hacer el ajuste económico, y lo tuvo que hacer. Y se hicieron hace 30 años en el Perú, que hoy están discutiendo en Argentina como si fuera una tremenda novedad, que el Banco Central de Reserva tiene que ser independiente de la política, que cuando falta dinero en la caja del ministro de Economía no puede mandar imprimir billetes para cubrir los déficits, o que tiene que haber un proceso de apertura a la inversión que tiene que implicar una privatización de sectores importantes de la economía, teniendo en cuenta que la privatización lo que te puede traer es eficiencia, te puede traer progreso, recursos, tecnología, pero hay que hacerlo bien. En fin, lo que vivimos hace 30 años, insisto, los argentinos pretenden de alguna manera replicarlo desde su experiencia. Pero yo creo que la lección que nos deja lo que nos pasó en el Perú hace 30 años es: ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que después de 30 años de aplicar un programa económico que reubicó al Perú en el mercado mundial, en el escenario mundial, que éramos considerados el fenómeno peruano, que había salido de la catástrofe de la hiperinflación a los Chávez, a un país con una estabilidad monetaria y una estabilidad en los precios extraordinaria, y donde los ingresos por las exportaciones se multiplicaban de una manera fantástica, gracias sobre todo Exitosa. al shock de inversiones mineras que se produjo a lo largo de prácticamente 2 décadas,
y que permitió, como yo lo he señalado acá hasta el cansancio, y la gente no termina de entender el tamaño de lo que estamos hablando. 7 veces ha crecido el presupuesto de la República solo en los últimos 23 años. 7 veces. Es decir, tenemos 7 veces más plata de la que teníamos hace menos de 25 años para resolver los grandes problemas del Perú. Y la pregunta que cae por sí sola es: ¿por qué diablos estamos como estamos? Si hemos atraído inversión, ¿por qué no hemos sido capaces después de 30 años de construir una industria en el Perú? ¿Por qué después de haber multiplicado por 7 nuestros ingresos presupuestales tenemos un sistema de educación que se cae a pedazos, un sistema de salud que está en agonía, una infraestructura que la comparas con cualquier país vecino y da vergüenza? Cuando tienes millones de personas que no tienen acceso a una vivienda digna, agua potable, cuando tienes cientos de miles de peruanos que se van a dormir sin comer o habiendo comido una sola vez ese día, una dieta además muy por debajo de lo que un ser humano necesita para su sobrevivencia. ¿Cómo nos ha podido pasar algo así? ¿Cómo ese extraordinario crecimiento económico no ha ido de la mano con la transformación de la sociedad? Y yo he pensado durante todo este tiempo, es la culpa de los políticos miserables, ladrones. No, señor, es culpa nuestra, de usted, señor, señora, mía, de quienes hemos permitido de que a lo largo de estas décadas se apoderen de la política los peores, los sinvergüenzas, los ladrones, los oportunistas, los logreros, los tramposos. Esos son los que han tenido el gobierno del Perú, con excepciones, por supuesto. En todo hay excepciones, pero esa ha sido la regla. Porque si no hubiera sido esa la regla, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo hoy y que no se vive en otro país, que es un mérito que tenemos que celebrar y proteger. En el Perú, los expresidentes acusados de corrupción están haciendo cola para ir a la cárcel. En el Perú, Iván Vázquez, gobernador regional hasta hace unos años de Loreto, que le robó a la región de Loreto de una manera grosera, acaba de ser sentenciado en una nueva sentencia a 12 años. Y el señor probablemente se pase 30 años en la cárcel. Pero el problema es que esa diferencia que es tan trascendente no es suficiente. Es decir, es muy importante que castiguemos a todos aquellos que han hecho un mal uso de los recursos, que los han gestionado de una manera irresponsable e ineficiente y encima se los han robado, sino necesitamos reemplazar a quienes han tenido la conducción del país por gente nueva que se una no alrededor de la ambición de una persona que quiere ser candidato a la presidencia, porque esa es la historia de la política peruana, partidos que se fundan alrededor de individuos, no alrededor de programas, de planes, de proyectos, de sueños, del país que queremos tener dentro de 30 o 50 años. No, estos partidos se forman alrededor del apetito de una persona que se imagina millonario dentro de los próximos 4 o 5 años según el cargo público al que pretenda acceder. Y eso se tiene que terminar. Exitosa. Porque ¿qué cosa hay que hacer en el Perú? Yo creo que está absolutamente claro lo que hay que hacer. ¿Quieren saber ustedes qué hay que hacer en minería? Les siento acá a 3 personas que le dicen la respuesta inmediatamente. Hay que desarrollar un nuevo proyecto de contrato minero para atraer a la mayor cantidad de inversionistas internacionales, pero tenemos que agregar el factor de la industrialización, tenemos que hacer refinerías, tenemos que sacar las piedras y convertirlas en mineral procesado y exportar ese mineral procesado y comenzar un proceso de industrialización en el Perú. Pero resolver el problema de la minería también implica resolver el problema con las comunidades por los próximos 30 años, igual que tenemos que entendernos y darle garantías a los grandes inversionistas por los próximos 30 años. Tenemos que lograr un clima de paz, de concordia, de felicidad, que la gente esté feliz porque se saca el mineral de su región, porque sabe que el sacar ese mineral le va a cambiar la vida a ellos también y a sus familias. Y eso tiene que ser parte de este proyecto
distinto de enfrentar el tema minero en el Perú. Y en tercer lugar, hay que formalizar pues la minería informal y que deje de ser un negocio sucio para quienes se aprovechan de la minería informal, coimeando a los mineros informales o aprovechándose de ellos, pagándoles miserias por su mineral y convirtiéndolo en mineral legal como por arte de magia y exportándolo al mundo como si fuera un negocio decente cuando le están robando a esos mineros informales y le están robando al país. Entonces, esos cambios hay que hacerlos en minería, en agricultura, en educación. Por Dios, no puede ser que tengamos, o sea, es imposible que un país progrese si no tiene educación de calidad. La democracia se resume en una palabra: educación. Si nosotros le damos a los niños y jóvenes peruanos, sin importar de su origen, sin importar quiénes fueron sus padres o en qué condición socioeconómica nació, si les damos una educación pública, gratuita y de calidad, ese niño y ese joven va a poder convertirse en el futuro en lo que quiera. Va a poder realizar sus sueños, va a poder transformar su vida, porque de eso se trata. Es decir, la educación es el principal instrumento no solo para cambiar la vida de los individuos, sino para cambiar las sociedades. Porque si no somos un país educado con las últimas tecnologías, con los últimos conocimientos del mundo, somos un país que puede tener todo el mineral y toda la riqueza agrícola y pesquera y no nos sirve de nada si no tenemos a la gente educada para gestionar y aprovechar al máximo esos recursos. Y es más, la sola inteligencia, la sola creatividad que te la va a permitir explotar una educación moderna y de calidad es hoy un patrimonio que nosotros también tenemos. Entonces yo creo, y se los digo sinceramente, que después de estos días que me he tomado de desconexión y de observar sin ninguna intervención lo que está pasando en Argentina y enterándome de lejos de lo que está pasando en el Perú, donde lo que uno concluye es que pasa el tiempo y las cosas no mejoran, están peor. ¿Por qué? Porque el país sigue en manos de los mismos. La única solución es que todos cambiemos de actitud y nos pongamos en serio a construir algo nuevo. Olvídense de quién va a ser el próximo candidato a la presidencia del Perú. Esa no es la discusión. Ese es el peor error que podemos cometer. La discusión a la que tenemos que abocarnos es cómo vamos a hacer para construir un gran movimiento en el Perú que represente a la inmensa mayoría de peruanos, que está harta de la derecha extrema y de la izquierda incapaz, y que lo que quiere es transformar la vida de sus familias, de sus hijos y del Perú, y que sabe lo que hay que hacer en cada una de las áreas, y que es gente decente, incapaz de robarle a nadie y harta de que le roben. Esa gente se tiene que juntar y esa gente tiene líderes y esos líderes tienen hoy una enorme responsabilidad. Juntarse, terminemos de una vez por todas con la disyuntiva entre los que piensan todavía que todo está muy bien y que prácticamente no hay nada que cambiar más que un par de toques cosméticos, y quienes creen, es decir, y que nos llevan a un país que crece y distribuye mal, al otro extremo de gente que pretende retroceder en todo aquello de lo positivo que se haya logrado para volver a la disyuntiva de las elecciones del año 2021. Escoger entre los que no quieren cambiar nada y que se siga distribuyendo mal, a los que quieren cambiar tan mal las cosas que vamos a terminar en un país donde no va a haber nada que distribuir porque todo va a estar destruido y vamos a retroceder 30 o 40 años en nuestra historia. Tenemos que acabar con esa disyuntiva perversa y la única manera es que la gente que sabe lo que hay que hacer, que es decente, que no está involucrada en política, se compre el pleito y cambiemos juntos este país. Yo creo que ese es el reto y por lo menos ese es mi compromiso, es la promesa que yo me he hecho a mí mismo. Yo no pienso terminar este año 2024 sin sentirme satisfecho que desde este espacio se ha hecho todo lo posible por construir ese algo nuevo que el país necesita para darle a nuestros hijos y nuestros nietos el destino que merecen. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro.